proceso, ahora con una ponencia, con una exposición que nos transmitirá pues una serie de luces a un tema también que es muy importante y que vivimos sobre todo mucho con los chavales en el tránsito desde el piso de protección a la emancipación, a la autonomía, ¿no? En 24 horas, como nos va a presentar Gemma Campos, que ahora brevemente os presento, pues están esas dificultades, ¿no? En menos de 24 horas hay un cambio radical en el paso de la vida de estos chicos y chicas. Gemma Campos, licenciada en Psicología, con el trabajo de fin de carrera Satisfactores Infantiles en Hogares de Protección. Cursó también el máster en Necesidades y Derechos de la Infancia y Adolescencia y el máster en Terapia de Conducta. Ha sido también investigadora invitada en el Departamento de Antropología Lingüística de la Universidad de California, Los Ángeles, donde se formó en el análisis de la conversación y análisis narrativo. Por último, su tesis doctoral, Transición a la vida adulta de los jóvenes acogidos en residencias de protección, fue defendida en abril de 2013 en la Universidad Autónoma de Madrid con la calificación Acto Cum Laude. Me decía que no comentara mucho su formación y tal, pero yo creo que es importante, porque le he dicho, mira, vamos a decir esto de ti, porque así también nos sitúa un poco en toda la exposición que vamos a tener ahora. Pues sin más, la dejamos a ella. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Muchas gracias antes de nada por haberme invitado a participar en las jornadas. Es un placer siempre poder contar lo que se ha hecho de investigación, que es un trabajo muy de, pues siempre de puertas para adentro, ¿no? Y es un placer poderlo compartir. Y hasta cierto punto voy a ver si puedo resumir lo que tenía preparado para que tengamos un poquito de tiempo para que me digáis a ver qué os parece. Entonces, lo primero que, cuando me pidieron un título para esta ocasión, pensé, bueno, pues vamos a hacer uno que nos deje claro que el tránsito a la vida adulta o la transición a la vida adulta no es algo que se haga de la noche a la mañana, ¿no? Si pensamos en el desarrollo, en el ciclo vital, todas las transiciones que realizamos a lo largo de nuestra vida son transiciones que llevan pues mucho tiempo, que además las hacemos con altibajos, que a lo mejor salimos de nuestra casa pero tenemos que volver. En fin, entonces de ahí el título, ¿no? De menor adulto responsable 24 horas, porque en realidad no es posible. Yo lo que he hecho ha sido, durante los últimos 10 años, analizar el discurso tanto de educadores del sistema de protección a la infancia como de los chicos y de las chicas que estaban en protección y que tenían que hacer la transición a la vida adulta. Entonces, yo las cosas que os voy a contar vienen un poco del resumen de lo que se han hecho en otras investigaciones, es decir, las conclusiones a las que llegan en este tema, pero siempre relacionadas con lo que nosotros hemos encontrado, ¿no? Lo que nos hemos encontrado en los jóvenes de aquí. Entonces, siempre me gusta comenzar con una frase que es de un director de un recurso de Madrid, en la que él explica qué es exactamente esto de la transición a la vida adulta, lo explica, yo creo que simplemente, aunque es una frase larga, ¿no? Pero ya está metiendo dentro toda la situación sociocultural que tenemos, en la que realmente no nos emancipamos a los 18 años, por mucho que la mayoría de edad esté ahí, sino que nuestra sociedad es tan compleja que hasta que adquirimos todas las cualificaciones que necesitamos para tener una vida autónoma, pues en realidad pasan muchos más años, ¿no? Esta frase en concreto es justo de la misma época en la que salió un estudio del INJUVE en el que había algunas personas, yo llegué a leer opiniones de personas de 38 años que seguían en sus casas, en casa de sus padres, y que afirmaban que no estaban preparados para dar el paso a la vida adulta. O sea que son dos extremos, ¿no? pero que coinciden en el tiempo. Entonces, a raíz de ese primer estudio vimos que esto era una preocupación, ¿no? Que esa aceleración de los procesos de autonomía era algo que preocupaba mucho dentro del ámbito de los hogares e iniciamos otro estudio, longitudinal, y para ver un poco pues, cómo lo veían los chicos antes de salir, antes de cumplir la mayoría de edad y después, a través de entrevistas. Entonces hicimos el seguimiento. Conseguimos hacer el seguimiento de 19 chicos y chicas que se les entrevistó dentro de los pisos cuando, pues como habéis resumido esta mañana bastante bien, cuando tenían mucho miedo o cuando estaban pues un poco entre la espada y la pared de voy a tener que independizarme en 3 meses, en 6 meses o en un año.
y se les volvió a entrevistar después para ver cómo había sido esa transición y cómo lo habían vivido, qué opiniones tenían, ¿no? De la investigación, lo primero que llama la atención de la revisión que hicimos es que cuando se empieza a estudiar este tema, hace muchos años fuera de España y aquí, pues hace menos, pero también llevamos unos cuantos, lo primero de lo que se habla es del riesgo de exclusión social. Es decir, de que estos chicos están en riesgo de exclusión social cuando salen de los pisos, cuando salen de los recursos. Que, bueno, pues a lo mejor no llama la atención, pero sí que llama la atención el pensar que entran en el sistema de protección para evitar el riesgo de exclusión social o para reducir el riesgo de exclusión social y que salen y nos encontramos en la misma situación, con que hay un riesgo de que no se inserten sociolaboralmente. Entonces, las investigaciones acaban concluyendo que no están preparados para cumplir los 18 años y se define en rasgos generales lo que es la vida independiente como una vida en la que tú no supones un gasto para la comunidad, no supones esto en las investigaciones, ¿vale? No supones un gasto para el Estado, no has vuelto a vivir a tu familia de origen, es decir, que vives solo y te mantienes solo, ¿no? No estás en ningún piso de ningún tipo, sino que tú has hecho una transición a la vida adulta en la que tú te gestionas todos tus gastos y todo lo que generas, ¿no? De alguna manera, con el estudio lo que vimos es que se reta esa definición de vida independiente, porque al final uno de los términos que más definían lo que estaba sucediendo no era precisamente la independencia, sino la interdependencia. Y luego hablaré un poquito de qué quiero decir con esto y de dónde sale, ¿no? Qué parte de lo que decían los chicos tenía que ver con esto. Había dos tipos de claves para analizar si el tránsito a la vida adulta, la transición, había sido exitosa o no. La mayor parte de los estudios yo los dividí en dos tipos de claves. Unas que son muy fácilmente medibles, que tienen que ver con el nivel educativo, la inserción laboral y el tipo de vivienda que tienen. Y otros que son más intangibles y que, sin embargo, están explicando en gran medida por qué una transición es exitosa o por qué no. Entonces, antes de salir de los pisos, pues les preguntamos por todas estas cosas, por su nivel de participación, es decir, cómo consideraban ellos que estaban participando en las decisiones sobre su propio futuro, cómo percibían si estaban o no preparados para dar el salto a la vida adulta y qué percepción tenían de las ayudas que estaban recibiendo. Nosotros sabíamos qué ayudas estaban recibiendo, o sea, qué había en los proyectos de centro y qué es lo que hacían los educadores, a los que también les entrevistábamos, y de otra manera se lo preguntábamos a los chicos para ver qué es lo que percibían ellos de esas ayudas. Más tangibles, la estabilidad que tenían en el sistema de protección, es decir, en cuántos centros habían estado en función del número de años que habían estado en ellos y cuánto habían durado las estancias, además de pues eso, la inserción escolar o laboral, ¿no? Analizamos la red de apoyo con la que creían contar antes de salir de los centros y la red de apoyo con la que realmente contaban una vez fuera de los centros, como ellos nos explicaban a quién le pedían ayuda realmente, ¿no? Y sobre todo analizamos las reflexiones y valoraciones, que eso ya ha sido un trabajo de muchos años haciendo análisis del discurso de todas las entrevistas, pues cómo valoraban al final, qué reflexiones tenían de lo que habían hecho, de lo que se había trabajado con ellos, de lo que habían vivido. En lo más tangible, pues nos encontramos con datos que seguramente conozcáis y que no son los que más me interesan, pero que son estos de aquí, que es que la mayor parte de ellos no terminan la enseñanza secundaria obligatoria y que solamente hay un 10% que sigue estudiando. Sí que vimos que quienes tenían trabajo cuando habían salido de los hogares luego lo mantenían, pero quienes no tenían no lo encontraban al estar independizados. Por otro lado, es verdad que estos datos son pues, de un poquito antes de la crisis, es decir, que ahora mismo los datos de inserción laboral tienen que haber variado mucho. ¿Y con quién estaban viviendo cuando ya estaban independizados? Pues más de la mitad estaban viviendo con familiares, con familia extensa o con la familia nuclear, es decir, habían vuelto al mismo lugar del que habían salido un poquito antes de entrar en protección. Luego se repartían en pisos específicos o para mujeres o para apoyo a personas adultas inmigrantes y había un grupo de chicas, porque todo eran mujeres,
que se habían ido a vivir con la familia de las parejas y que estaban viviendo y que les entrevistábamos pues, en la casa de la familia de la pareja. O sea, habían asumido esa familia había asumido una especie como de, no sé cómo decirlo, de acogimiento familiar. Bueno, otra de las cosas fácilmente medibles y que nos llamó mucho la atención, porque no tenía nada que ver con lo que habíamos visto en los estudios anteriores, pero que parece ser que es la línea general ahora mismo, es que el promedio de las estancias en los pisos era muy pequeño y que de hecho ellos contaban que había mucha inestabilidad en ese, o sea, lo vivían como, bueno, es que estaba aquí 3 meses y en el otro he estado 2 meses, no me he enterado de nada, ¿no? En general, inferior al año en la mayor parte de los casos y más del 70% habían llegado al sistema de protección con 14 años, no habían estado antes. Luego, quienes sí que venían de hogares infantiles, el tiempo que habían estado en los pisos de preparación para la vida adulta pues era muy cortito, era inferior a 12 meses. Y entre medias, algunos de ellos habían sido derivados pues, a recursos a recursos más cerrados, como de desintoxicación, donde tenían un seguimiento de los educadores 24 horas, y ellos mismos explicaban, o me decían, por ejemplo, decían, Gema, dice, pero ¿cómo voy a estar yo, o sea, cómo voy a ser yo capaz de gestionar mi vida si hasta hace 2 meses tenía una persona que me vigilaba cada hora para ver lo que hacía y lo que no hacía, ¿no? ¿Cómo voy ahora de repente yo sola, ¿no?, a gestionármelo? Esta es una transcripción literal, es una parte de los datos en bruto de una chica que estuvo muy poquito tiempo en un piso de preparación para la vida adulta. Estuvo muy poquito tiempo porque llegó muy tarde, o sea, su caso llegó muy tarde al sistema de protección. Y esta es la manera que ella tenía de explicarla, ¿no? Le preguntábamos que cómo valoraba, cómo había sido su paso por el sistema de protección a posteriori, cuando ya había salido, y decía pues que no se lo deseaba a nadie. Y explicaba, es un chico, perdón, es que el otro ejemplo que tengo es de una chica que creía que era este. Explicaba, porque yo de este piso he salido muy mal. No es tanto, y decía, no es porque sean los pisos del IBIMA, porque los pisos estaban situados en un barrio en concreto de Madrid, ni por nada que haya hecho la Comunidad de Madrid, sino pues por el barrio en el que está, ¿no? Porque yo, y en general, o sea, él había estado en este piso, de este piso habían salido más chicos, con mayor estabilidad. La diferencia entre él y los otros es que él había pasado allí pues 3 meses, muy poco tiempo. Había pasado muy poco tiempo y en ese tiempo que había pasado, entre la angustia de pensar en la mayoría de edad y lo que tenía que hacer o a lo que se tenía que enfrentar diariamente, pues había escogido más bien relacionarse con el barrio y en su caso pues no había sido muy útil, ¿no? Del mismo chico, del mismo caso, esta es una línea temporal, pues no sé si se ve muy bien, pero había pasado por 4 recursos distintos en menos de 5 meses. Cuando él lo explicaba, luego a posteriori, explicaba que, bueno, que esto había sido su culpa, que había sido su mal comportamiento, que no había sido capaz de ver en ese momento lo que estaba haciendo, que luego reflexionando con algunos educadores con los que tenía más vínculo afectivo después de haber salido y con algunos compañeros también de los pisos lo había visto así, ¿no? Pero la cuestión es que había ido fluctuando y había ido pasando pues por 4 recursos distintos en 5 meses. O sea, su situación cuando llegó el momento de la emancipación era bastante negativa. Si nos ponemos a analizar las áreas intangibles, pues lo que vemos es que en todos los casos la participación en su proyecto de futuro era muy escasa. O sea, nos decían que su nivel de participación, lo que ellos entendían que habían aportado a su proyecto de futuro, pues era muy escaso. Y sin embargo, en todos los casos, el plan que tenían ellos de independencia, o sea, el plan que nos contaban cuando estaban en los pisos, era el que luego materializaban cuando salían. Es decir, si nos decían que se iba a vivir con su tía, a pesar de que le estuvieran buscando un recurso de mujeres, finalmente acababa viviendo con la tía. Si nos decía que una chica pues, que quería vivir con el novio, a pesar de que desde el centro se lo habían desaconsejado por el riesgo que esto conllevaba, ella finalmente se había ido a vivir con el novio. O sea, lo que vimos es que los proyectos que nos contaron, al final eran los que materializaban. Luego, casi la mitad de ellos se sentían preparados para vivir por su cuenta, pero
exactamente la mitad no se sentían preparados para vivir solos. O sea, ante la pregunta de ¿estás preparado para dar este paso? Nos decían que no. Esta pregunta era muy curiosa porque si les preguntábamos que si querían salir de los pisos, que si tenían ese deseo, sí que decían que sí. O sea, que sí que decían, no, pues yo tengo unas ganas de cumplir los 18 y pirarme de aquí, pero eso no quiere decir que yo crea que estoy preparado. Yo lo que pasa es que tengo ganas de que no me controlen, de que, pues lo normal, ¿no? Esta especie de búsqueda de libertad y de autonomía constante. Y ellos lo relacionaban un poco, el aprovechamiento que tenían en los pisos, sobre todo después, cuando se les entrevistaba afuera, con que tenían una situación psicológica inestable. Nos venían a decir que, mira, yo es que dentro del piso, es que ahora me doy cuenta que no, o sea, es que mentalmente no era capaz, ¿no? de ver cuál era la prioridad o por dónde me tenía que orientar. Quienes sí que se sentían preparados, y esto es una de las cosas más llamativas, efectivamente cuando les entrevistamos por segunda vez estaban satisfechos en su situación, estaban insertados laboralmente, habían conseguido independizarse o independizarse en el sentido de vivir en un piso compartido, o si no lo habían conseguido, que esta es una cosa llamativa, a lo mejor habían tenido que volver a la familia de origen, pero lo hacían teniendo un plan de vida de lo que querían hacer. O sea, era una situación temporal que ellos veían clara, que estaba vinculada a tener ciertos ahorros y a tener también un trabajo estable. Es decir, la percepción que ellos tenían antes de salir de su preparación o no preparación coincidía con que efectivamente su transición a la vida adulta era exitosa. Que bueno, pues lo que nos viene a indicar es que se les puede preguntar si están preparados o no están preparados y el criterio parece que nos puede servir, ¿no?, para orientarnos. Sobre la ayuda recibida, lo que más percibían, en este caso la Junco, la entidad que trabajaba con ellos en la búsqueda de empleo, lo que más percibían era la búsqueda de empleo. O sea, cuando se les preguntaba, ¿en qué te están ayudando para que vivas de forma autónoma cuando tengas los 18 años? Pues decían, en la búsqueda de empleo, en conseguir un empleo. En segundo lugar, en la gestión del dinero, en lo que ellos llamaban el plan de ahorro, en el compromiso que tenían de ahorrar una parte del dinero. En las actitudes para vivir de forma autónoma, y se referían a cosas del tipo de levantarse por la mañana, de controlar los impulsos, de reflexionar sobre las cosas que has hecho, a ese tipo de cosas. En cuarto lugar, las tareas del hogar, las cosas, gestionar la compra y el dinero y todo esto. Y en último lugar, el seguimiento en los estudios. Lo cierto es que menos de la mitad de los chicos nos decían más de 3 áreas al mismo tiempo, es decir, unos destacaban más unas, otras, pero ayuda en todas las áreas no percibían ninguno, no nos lo contaban como tal. Y luego, de algunos de los objetivos que están en los programas y que estaban en los programas de los centros, ellos ni siquiera los mencionaban. Muy probablemente porque quizá también por su edad y por su situación no eran conscientes de recibir ninguna de estas ayudas, pero de alguna manera las estaban recibiendo, pero ellos en la entrevista no lo materializaban y nosotros no les sugeríamos, les decíamos, ¿en qué percibes ayuda? Y ellos nos decían, pues en esto, en lo otro. Bien. Sobre las habilidades de vida autónoma para poder vivir de forma independiente, bueno, pues había algunas críticas que hacían a la manera de organizarse en los pisos. Nos venían a decir que un poco la vida grupal del piso y el hecho de que a lo mejor yo me tenga que hacer responsable de lo que hace fulanito y menganito, no les parecía que eso se fuera a relacionar con lo que esperaban que pasara afuera, es decir, con vivir independiente y tener tu propio piso en el que vives y te gestionas tú. Una de las críticas que hacían era que percibían que la pérdida de privilegios cuando hacían algo malo estaba muy bien estipulada, pero que el refuerzo cuando hacían algo bueno no. Es decir, había chicos que decían, bueno, es que yo, por ejemplo, me han retirado un montón de privilegios porque yo llegaba siempre tarde porque tenía un trabajo y era muy difícil que llegase a la hora a la que tenía que llegar, pero sin embargo he tenido muy buen comportamiento en todo esto y yo no he visto compensación, ¿no?, por mi buen comportamiento. Esto explicado por ellos. Y de nuevo volvían a incidir en la situación psicológica que tenían durante la estancia. Bueno, sobre un tema que es un poco espinoso y que bueno, yo tampoco ahora mismo tengo estadísticas de qué relación hay
entre protección y reforma, pero una de las chicas, esto sí chica, esta vez no me equivoco, lo explicaba de esta manera. Cuando ya la entrevistamos, cuando estaba afuera, tenía una medida abierta, entonces pues le preguntábamos si te metiste en muchos líos estando en los pisos, y ella responde, pero ¿por qué es que en ese barrio, la gente del barrio, porque tú estás ahí perdida, porque vienes del centro de primera acogida y te empiezas a juntar con la gente del barrio, tú has ido al barrio, sabes cómo son. Sí, estaba en el barrio. Empiezas a ir con ellos, te metes en líos. Vamos, si no tienes cabeza, como yo, que no tenía cabeza. Yo me quedo, porque es parte de lo que hemos analizado, de cómo estructuran ellos el discurso sobre su propio desarrollo y sobre la evolución que han tenido. Yo me quedo con esa última frase, si no tienes cabeza como yo, que no tenía cabeza. O sea, parte de sus reflexiones, cuando ya está fuera, van en esta línea, ¿no? Yo era de esta manera y soy ahora de esta otra. Y ha habido un cambio cualitativo en la manera en la que soy y ahora lo reconozco. En general, casi todos, cuando les entrevistamos fuera, se definían a sí mismos como felices o satisfechos con su vida, y esto tenía relación directa, por un lado, con la responsabilidad que habían asumido, que ellos vinculaban directamente con la libertad. O sea, te decían, yo a lo mejor aquí no puedo hacer el gamba, con estas palabras, porque me despiden, pero, ¿sabes?, estoy en mi piso y con mi novia, o sea, ¿qué más quiero, no? Esto, tal cual, literal, le da un discurso a un chico. Se lo relacionaban también, esa satisfacción, con haber conseguido el alojamiento que ellos tenían como proyecto personal, con tener trabajo, con estudiar y con haber mejorado las relaciones con la familia, o el haber creado su propia familia, que quizás sea un tema que no podamos, o sea, que no pueda contar mucho aquí porque no tengo mucho tiempo, de hecho no sé cuánto me queda, pero algunas de las chicas, dos de las chicas habían formado su propia familia. ¿Cuánto tengo? Bien. Habían formado su propia familia cuando las entrevistamos por segunda vez, habían sido madres siendo menores de edad o justo al cumplir la mayoría de edad. Vale. Sí que había dos casos muy negativos, que habían regresado, en ambos casos habían regresado al hogar familiar, tenían en común muchas cosas. La primera, que habían tenido estancias muy breves, muy cortas, en los recursos, en el sistema de protección en general, pero en los recursos brevísimas, en los recursos de preparación para la vida adulta, muy cortas. No se sentían preparadas en absoluto cuando se hizo la primera entrevista, tenían un nivel de angustia altísimo y nos decían que básicamente no podían. Vamos, que ¿cómo me imagino con 18 años? Pues viviendo bajo un puente. Esas eran sus respuestas, ¿no? Ni lo quiero pensar, no me hables del tema. Se veían atrapadas, o sea, ellas se veían atrapadas, de hecho se les entrevistó a las dos en sus casas, o sea, con sus familias, y ellas se veían atrapadas en esa situación, como de, es que no puedo hacer nada, porque no tengo dinero para salir de aquí, no tengo experiencia laboral para buscarme un trabajo, no he continuado con la formación, o sea, estoy ahí. Y realmente eran bastante negativas. Otra de las cosas que habían contado en la primera entrevista era, bueno, tenían unas expectativas, sobre todo en el caso de una de ellas, un poco erróneas de lo que iba a suceder, ¿no? Sobre todo en relación a la familia, de lo que iba a suceder con relación a la familia. Obviamente esto es muy difícil de ajustar unas expectativas con lo que ellas esperan que va a pasar con sus padres, ¿no? Pero la situación es que habían vuelto al hogar y se habían encontrado con, bueno, pues eso, con una decepción muy grande, que no habían visto cambio alguno, etcétera. Sobre el cambio personal, su manera de reflexionar, más del 75% reflexionaban, hacían alguna reflexión en la segunda entrevista sobre lo que habían modificado. Entonces pues decían cosas así, ¿no? Como que antes era un gamba, o era un vago olímpico, o era un cafre, y ahora pues veo la vida de otra manera, he madurado, o intento no liarla, pero esto es un resumen resumidísimo de todas las cosas que decían muchas cosas así. Cuando les preguntábamos, bueno, ¿y a qué atribuyes esto? Pues claro, a mí me interesa mucho saber a qué atribuyes esto, ¿no? Bueno, pues había de todo, desde pues a la experiencia que he vivido, al paso del tiempo, al trabajo de tal educador que concretamente me abrió los ojos en esto, había muchos factores. Pero la cuestión es que sí que hacen este tipo de reflexiones. Y una bastante común era recordar algunas de las recomendaciones que les habían hecho los educadores mientras estaban en los pisos y que en su momento pues no habían seguido. Entonces, a posteriori se acordaban de ello, ¿no?
Uniendo ya las investigaciones, tanto internacionales como nacionales, con los resultados de este estudio, que es muy cualitativo y que, por tanto, pues necesita tener todo el backup de lo que se ha hecho en otros estudios, y el vuestro también, o sea, que en la medida de lo posible me digáis si esto suena, si no suena, si os resuena, si tiene algo que ver con vuestra experiencia diaria o no. El primer factor clave era el tiempo que están en los recursos para prepararse para la mayoría de edad, es decir, era un tiempo muy escaso, que en algunos casos es que ni siquiera se hacían con el recurso, o sea, ni siquiera se hacían con la vida del lugar nuevo, ¿no?, al que habían llegado a vivir. Por un lado, algunos investigadores hablan de una visión paternalista del Estado, sobre todo para aquellos casos que se les deriva muy tarde desde los hogares infantiles. Yo sé que aquí hay otro discurso que contradice esto y que viene a decir que, bueno, que en el hogar ya tienen su red social hecha y que en el fondo hay vínculos afectivos suficientes como para trabajar con ellos. Estas dos cosas están en tensión y, de hecho, un par de los chicos de la muestra sí que llevaban tiempo en protección, y en los pisos habían llegado pues con un año escaso, ¿no?, para preparar su autonomía. La percepción de las expectativas, esto coincide con todas las investigaciones que han abordado este tema, que no son muchas, porque claro, preguntarles por sus expectativas antes de salir y luego hacer el seguimiento requiere hacer un estudio longitudinal y eso no siempre es fácil. Y nos viene a decir esto, que si no se siente preparado, efectivamente no inicia lo que se entiende la vida independiente. No quiere decir que sintiéndose preparado no tenga miedo o no refiera a situaciones de angustia y te diga, pues sí, me siento preparada aunque me da canguele, por ejemplo, ¿no?, con sus palabras. Sí, pueden seguir teniendo estas emociones asociadas al momento de independizarse, pero la cuestión es que si no se ven preparadas o preparados no dan ese salto. La baja percepción de la ayuda que se les ofrece en el momento puede estar muy relacionada con su situación psicológica en ese momento, con la capacidad cognitiva que durante la adolescencia todavía se sigue desarrollando y tiene un momento de eclosión. Algunos de ellos lo explicaban así, es que de repente cuando ya llevaba un año independizado algo me hizo clic y de repente empecé a unir una cosa con otra y otra con otra y de repente dije, claro, ahora lo veo todo claro, pero es que antes no lo veía y lo explican de esta manera. Y luego las expectativas desajustadas sobre qué es la emancipación. Y en este sentido es muy curioso porque lo que ellos decían estando ya fuera es que si yo tuviera los apoyos que tenía cuando estaba dentro ahora, los aprovecharía al 200%. Es que ahora que tengo esta demanda y que tengo esta otra y que tengo esta otra, entiendo perfectamente lo que me decían de esto y de lo otro y lo de más allá. Y de hecho, alguno de ellos me llegó a decir, jo, Gemma, ¿no podía haber una especie de práctica de independencia? Es decir, como las prácticas de una carrera, que en lugar de estar diciéndomelo todos los días lo que tengo que hacer, ¿no?, que me suelten y yo ya estando independiente, ahí sí voy a hacer caso, ¿no? Ahí sí. Me hizo gracia esa manera de llamarlo, una práctica de la independencia. Durante las estancias, los cambios de centro, pues estaban, lo que la investigación nos dice es que están incidiendo en que no se cree un vínculo afectivo estable y eso dificulta la confianza, dificulta pues lo básico en el desarrollo, en el proceso de desarrollo, que es tener esa figura o esa figura que relaja tu ansiedad, que además te sirve de guía, etcétera. Los objetivos de inserción académica, social y laboral pues se ven perjudicados. Luego, el tema de la inserción académica es un tema que tenemos como muy apagadito. O sea, preguntándoles a ellos, entre otras cosas, muchas veces no se sienten a gusto en la institución escolar, no se sienten a gusto. No hay un proceso de inclusión educativa, hay más un proceso de señalización y de estigmatización, ¿no? No existe esa relación que a ellos les lleve a decir, bueno, aquí me siento cómodo, aunque suponga un esfuerzo. Bueno, ya me diréis qué opináis de esto. Tenían, a la hora de describir a los educadores, les describían en un rango, en una especie de continuo, desde los que menos les gustaban
hasta los que más, y todos tenían ejemplos de los dos polos, pero haciendo alusión a estos adjetivos, entre pesados y controladores, están todo el día encima de mí, y eso es uno de los motivos principales por los que quiero salir de aquí, aunque no crea que estoy preparado o preparada para hacerlo, o luego también tenían palabras para los educadores que menos les gustaban y a los que describían pues como pasotas y sin interés. No sé qué os parece. Tenían una figura del buen educador que curiosamente coincide plenamente con los estudios de las familias, de los estilos familiares con el estilo democrático en los estilos familiares, que es un estudio de María José Rodrigo de la Universidad de La Laguna. Es decir, para ellos el buen educador era el que dialogaba con ellos, el que hacía que las normas fueran flexibles, pero al mismo tiempo sabía ponerse en su sitio y explicarles las cosas, y cuando se tenía que poner serio, ponerse serio. Pero de alguna manera el factor así común en todos sus discursos era ese educador que yo noto que tiene un interés genuino por mí. Es decir, ese educador que yo noto que no viene aquí, hace la jornada y se va, que había algunos profesionales a los que describían así, sino el que, bueno, pues yo noto que está interesado en mí, en mis cosas, en lo que me pasa. Y el último factor es del que ya había hablado, ¿no? La falta de experiencia de lo que supone vivir de forma independiente, que luego les hace reelaborar el proceso educativo acelerado que han vivido dentro de los pisos de otra manera, ¿no? Recordar cosas y decir, es que esto tiene todo el sentido, pero es que lo tiene ahora, yo en aquel momento no se lo veía. Vale. Vuelven, de la muestra que teníamos, vuelven principalmente a la familia por varios motivos. Por un lado, porque necesitan apoyo social. Vimos que la red social que identificaban no era muy realista, es decir, antes de salir de los pisos les preguntábamos, tú cuando estés fuera y tengas un problema, ¿a quién vas a acudir? ¿A quién le vas a pedir ayuda? Piensa en un problema en concreto, me lo cuentas y ¿a quién le vas a pedir ayuda? Creían que iban a recurrir, por ejemplo, a profesionales del sistema mucho más de lo que luego realmente cuando salieron y efectivamente se enfrentaron a problemas recurrieron. Creían que iban a recurrir mucho menos a su familia de lo que realmente cuando salieron muchos le habían pedido ayuda a hermanos, a familiares, no esperaban hacerlo. No esperaban hacerlo, ellos no contaban con hacer eso, ¿no? Pero sí lo hacían. Entonces, de alguna manera, sí que se crea ahí como una especie, ellos tenían una especie de red ficticia de apoyo, ¿no? que tenía que ver con los profesionales de protección. Esto analizando todos los casos juntos, efectivamente sí que hay ejemplos concretos que fueron y pidieron ayuda a sus antiguos educadores y recibieron ayuda de las personas con las que habían estado. Habíamos visto que más o menos la mitad de ellos habían vuelto a la familia. Bueno, pues en sentido negativo, principalmente cuando no tenían trabajo ni habían avanzado en los estudios y no habían elaborado un poco su historia personal. Es decir, habían tenido que volver para darse cuenta de que esas dinámicas familiares que habían tenido antes se iban a seguir repitiendo, que no tenían habilidades para enfrentarse a ellas, que de nuevo les sobrepasaban y de nuevo estaban en una situación que les generaba mucha impotencia. Pero sin embargo, sí que había una parte de ellos que estaban viviendo en la familia y lo estaban haciendo de una manera positiva, o sea, en el sentido de que ellos tenían su plan de vida que les había fallado por el motivo que fuera y habían recurrido a la familia como apoyo y lo habían hecho primero teniendo un plan alternativo, es decir, sabiendo que estoy ahí y estoy ahí poco tiempo y me voy a ir de aquí. En segundo lugar, ellos nos comunicaban que se habían dado cuenta de que tenían habilidades para enfrentarse a esas situaciones familiares que antes no tenían. Muy probablemente que las habían aprendido pues socialmente dentro de los pisos. Luego, tenían ahorros y tenían trabajo. Es decir, habían mantenido un trabajo, eran chicos que tenían mucha facilidad para encontrar trabajo, que se quedaban sin trabajo y rápidamente encontraban uno nuevo, o tenían ahorros. Tenían unos ahorros que te venían a decir, yo estoy aquí ahora mismo, pero perfectamente mañana si consigo un trabajo, ya tengo para pagar el primer mes del piso, ¿no? Entonces, hay mucha investigación que acaba concluyendo que el sistema de protección a la infancia, por su estructura, toma muchas decisiones en nombre de ellos, ¿no?
y que llega un momento en el que parece que no tienen cierta agencialidad, de decir, oye, que esta es mi vida, ¿no? Y yo tengo que empezar a decidir sobre mi vida. Y parece que el énfasis en la participación, en tirar de ellos, en decir y exactamente qué es lo que quieres y por qué quieres esto, y razonarlo, con quienes sí se ha hecho les ayuda mucho. Luego, esa especie de obsesión por hablar de la independencia no tiene ningún sentido, porque ninguno somos realmente independientes, somos todos interdependientes, todos dependemos de otras personas. Quienes tienen esa habilidad social para pedir ayuda, para mantener amistades, son los que tienen al final esa red social que necesitan cuando las cosas fallan. Y efectivamente, pues todas las referencias que he puesto debajo, todas vienen a decir que si se trabaja la interdependencia, que si se trabaja esa relación, esa construcción de relaciones con otras personas, es esa red la que va a ayudar más, ¿no?, a la transición. Algunas experiencias en California habían apostado, de hecho, por buscar como una especie de, era un proyecto de familias de acogida después de los 18 años. Y eran complicadas, fue un proyecto que funcionó muy bien mientras yo estuve allí, o sea, que yo lo pude ver, no por mí, desde luego, pero que yo lo pude ver, pero luego requería mucho dinero para seleccionar a las familias y todo esto, y creo que no tuvo continuación. Pero básicamente lo que hacían no era prepararles para vivir solos, sino prepararles para vivir con una familia que durante un tiempo les iba a acoger. Era una de las opciones que había en aquel momento. Ahora mismo el proyecto no se pudo seguir. Bueno, cuando se recogieron todos estos datos, las ayudas terminaban a los 18 años, no había posibilidad de hacer nada más, ¿no? Y sí que se veía que todos estos factores al final cuadraban en que o se planificaba la formación y la preparación de otra manera, o no había esa transición real, ¿no?, a la vida adulta, o sea, que se necesitaba más tiempo o una planificación diferente, un poco estas prácticas de independencia, ¿no?, de que el asesoramiento me viene dado cuando yo ya estoy viviendo la situación y cuando me tengo que enfrentar a ella. Creo que voy a explicar un poquito esto y vamos a dejarlo ya, ¿no?, porque si tengo 10 minutos y quiero que puedan decir... Sí, vale. Sobre todo las chicas, que casi todas iban a vivir con la pareja y con la familia de la pareja, dentro de quienes iban a vivir con la pareja, había, bueno, todas ellas habían sufrido una situación de maltrato de género cuando las entrevistamos por segunda vez, ya fuera psicológico y alguna incluso físico. Es un factor de riesgo, nos lo podíamos imaginar, pero lo constatamos, ¿no? Y luego, esa nueva red social que aparece, que son las familias de las parejas, pues no deja de ser un factor más para investigar, porque no sabemos, a mí me parecía, yo desde luego lo vivía con cierta claustrofobia, ¿no? Pues sobre todo eran chicas a las que yo había visto en menos de año y medio, 2 veces, ¿no?, y que estaban buscando tener esa libertad, esa autonomía y tal, y de repente las veía metidas en un sistema familiar, no las veía desde luego con esa libertad que estaban buscando, ¿no? Pero bueno, de alguna manera habían acabado en esa situación. ¿Lo dejamos aquí? Pues es que me interesa mucho saber qué opináis. Bueno, Así pues nos ha dejado un poco así, con un montón de cosas, un planteamiento abierto. Tenemos unos minutos todavía para que podáis preguntar hacia el fondo. Si levantáis la mano no se ve muy bien, lo hacéis porque con las luces. Si vais teniendo preguntas, planteamientos, no sé si cada intervención quiere responder o acumulamos algunas. En función. Pues nada, si alguien... A ver, por ahí, no sé si hay micrófono o lo dices fuerte. Si no, grita. Sí, porque antes había un micro, pero no sé si lo han traído. Bueno, pues si no... Mira, por ahí está. Por ahí, Ana. Hola, buenas. 2 dudas sobre la investigación y un poco para entenderla un poco más.
Ha habido casos que al retorno a la familia era más positivo que en otros casos, ¿verdad? Había que la experiencia era negativa y otros positivos. ¿Se ha valorado o se ha estudiado si había un trabajo de un trabajador social o de un apoyo en casa? Porque muchas veces el hecho de estar en un centro de protección es por una situación de desprotección en casa. Entonces, ¿se ha trabajado con la familia durante el proceso de llegar a los 18 años, luego retorno familiar? Y si se estudió esto, si es, digamos, significativo el hecho de con las familias que se ha trabajado el resultado era positivo y con las familias que no se trabajó el resultado es negativo. Y luego otra pregunta. Has comentado que había chicos que decían que durante su estancia en el centro estaban inestables psicológicamente o emocionalmente. Luego, cuando lo dicen una vez emancipados o independientes, ¿esa inestabilidad ha mejorado o simplemente estoy independizado, emancipado y me da igual si estaba mal psicológicamente y no he arreglado mis problemas? Simplemente los he obviado para estar emancipado. No sé si me he explicado. Sí, perfectamente. A la primera pregunta, paralelamente se hicieron entrevistas también pues a todos los profesionales que estaban trabajando con ellos. En los casos más negativos no había habido intervención con la familia. Eso no quiere decir que no se intentase, sino que no había llegado a ningún punto. En general, es que eso da para hacer otra investigación. Es que, claro, es que parte de lo que constatas es que si necesitan esa red por diferentes motivos, porque hay algunos que es que de hecho ni se plantean otra cosa, ¿no? Por ese periodo tan breve, dicen es que yo ni me imagino viviendo en otro sitio que no sea mi familia. Bueno, pues claro, es que merece la pena investigar y ver qué es lo que se puede hacer con la familia, aunque sea solamente como un pasito de transición para algunos casos. La segunda pregunta, ¿cuál era? El tema si se había estudiado o analizado el hecho de sus problemas de inestabilidad psicológica, si los habían tratado o simplemente los habían obviado para estar bien. Pues mostraba mucha agencialidad en ese sentido, porque sí que cuando te comunicaban que, bueno, pues mira, yo es que he tenido este problema, yo he estado mal y he pedido ayuda, y yo he pedido ayuda, y se emperraban en y yo he pedido ayuda y hasta que la he conseguido y tal, ¿no? Luego, cuando vivían de forma independiente, hablaban de esa inestabilidad en pasado. O sea, el análisis de su discurso, lo que están diciéndote es, bueno, yo estaba mal, entonces, a ver, que parte de su organización, de su vida cotidiana, seguía indicando que había cosas que todavía no funcionaban bien, ¿no? Pero esa percepción como de desajuste notable la vinculaban más al pasado. No sé si... ¿Alguien más quiera preguntar, intervenir, opinar? Tengo la impresión de que os he querido contar muchas cosas en muy poco tiempo. Ana, por ahí. Una. Que como se ve tan mal con las luces. Hola. A mí me ha sorprendido un dato, sobre todo de las entrevistas que has hecho a las niñas o a los niños, donde casi más que en los centros explicaban que en el barrio donde estaba ubicado el centro o en el piso donde estaba ubicado el centro, que tú ya sabes lo que hay allí, o sea, que era más el entorno como más culpable o como un ítem de culpabilidad que le daban hacia el entorno, más que el centro. Supongo que no nos has explicado todos los estudios que habéis hecho, pero existe un estudio también depende de dónde esté ubicado el centro, depende de dónde está ubicado el piso, hay una mayor inserción, menos inserción. ¿Tiene mucho que ver este tema a la hora de estar insertados? Cada uno de eran varios los recursos que participaron y cada uno estaba situado en un sitio diferente de la ciudad y todas esas opiniones en relación con el entorno eran en uno de los centros en particular, que el barrio podía ser un factor de riesgo.
Bueno, de hecho, en cierta manera lo era porque muchos de ellos salieron con medidas judiciales de allí. Si no hay nadie más, le damos las gracias a Gemma por su intervención, por todos sus planteamientos y nada, pues seguimos con las siguientes partes. Muchísimas gracias, Gemma.